Señoras y señores, el presidente del Poder Judicial hace su ingreso. Con su venia, señor presidente, la presidencia del Poder Judicial les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de presentación del libro Las casaciones penales en el Perú, de autoría del doctor Pedro José Alba Monge y el doctor Alexander Germán Sánchez Torres. Saludamos en la mesa de honor la presencia del señor doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Poder Judicial, del doctor Pablo Talavera Helguera, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, del doctor César San Martín Castro, juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, del doctor Alexander Germán Sánchez Torres, coautor del libro, doctor Pedro José Alba Monge, coautor también del libro, y del doctor Carlos Caro Coria, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Lima. En el auditorio a los señores consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura y a todos ustedes que con su presencia realzan esta ceremonia de presentación del libro. En primer término, invitamos al doctor Carlos Caro Coria, catedrático universitario, para que por favor nos dirija unas palabras al auditorio. Muy buenas tardes. Quiero saludar en primer término a las altas autoridades que nos acompañan. En primer término al señor presidente del Poder Judicial, el doctor Ticona. En segundo lugar al doctor César San Martín Castro, expresidente del Poder Judicial y presidente de la Sala Penal Transitoria de nuestra Corte Suprema. También al doctor Pablo Talavera Helguera, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. A las dignas autoridades que nos acompañan del propio Consejo Nacional de la Magistratura, jueces, representantes del Ministerio Público y desde luego los autores del libro, ¿no? Pedro Alba y Alex Sánchez, ¿no? Son los leitmotiv de esta reunión. Para mí es un verdadero honor, tanto por razones profesionales como personales, que se me haya invitado a esta presentación del libro Las casaciones en el Perú. Y yo lo que tengo que decir son básicamente dos cosas, ¿no? Por una parte, cuestiones relativas al libro, y por otro lado, cuestiones relativas a los autores. Así que voy a ir en ese orden muy rápidamente para no abusar del tiempo que generosamente se me ha concedido, ¿no? El tema de las casaciones en el Perú, como todos sabemos, es una institución relativamente nueva. No es momento de discutir cuáles son los alcances de la casación, sino enfocar esto desde el punto de vista del libro. Y es que el libro, desde luego, al final, su lectura conjunta, 3.000 páginas, para quienes hayan hecho el esfuerzo, por lo menos ver el índice, ¿no? Ya con eso ya es un avance, uno puede ver rápidamente que tenemos frente a uno un trabajo de recopilación, clasificación, sumillado y comentario a nivel básico preliminar de cada una de las sentencias casatorias y las resoluciones que previamente las han emitido, ¿no? Por lo tanto, estamos aquí frente a un libro que es una verdadera foto, una radiografía o una imagen de alta resolución, como se le quiera llamar, del estado de las casaciones en el Perú entre el periodo 2007 al 2014. Y nosotros, de una lectura meramente preliminar a este trabajo de recopilación que ha demorado pues cerca de 3 años, lo que podemos ver es que existe todavía como conclusión un trabajo muy profundo que realizar en el ámbito casatorio, porque como se sabe la casación es una institución del nuevo Código Procesal, no tenemos una larga experiencia casatoria en el Perú, no existe una dogmática procesal en torno a la casación penal en el Perú y creo que este libro invita a que el trabajo se pueda realizar en esa dirección. Si uno lee cualquier manual de derecho procesal penal elemental, y se pregunta sobre cuáles son las funciones de la casación, nos vamos a encontrar con algunas respuestas claras y elementales, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo dice que la casación persigue uniformizar la jurisprudencia. Uno de los signos distintivos de la casación en todos los países, en Italia, en España, en Alemania, aunque ya propiamente no se llama casación, pero hay un recurso muy parecido. Y por otro lado, siempre existe
eso que también ha quedado reconocido en el 427 del Código Procesal Penal peruano, de que la casación tiene por función el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, es decir, el establecimiento de tendencias en materias nuevas o necesitadas de tratamiento. Ahí donde la ley no ha fallado necesariamente, sino la interpretación, la Corte Suprema puede hacer una suerte de certiorari, algunos le llaman por eso el certiorari cholo, algunos dicen así, ¿no? En el sentido de que la Corte Suprema puede elegir una materia y desarrollarla dentro de una sentencia con la finalidad de orientar el desarrollo de la jurisprudencia a nivel del país. Todo eso se ha dicho y seguramente hay muchas más cosas en relación a la función de la casación. Pero a mí me interesa poner en relieve algo que es propiamente local, es decir, algo propiamente nacional. Y yo como abogado que soy, litigante, además de profesor, puedo verlo en el día a día. Y es la función social de la casación. La casación cumple una función social en definitiva, porque desde mi punto de vista, para algunas personas, para algunos litigantes, algunas partes procesales a lo largo del país, la casación puede llegar a ser una última instancia, si bien excepcionalísima, ¿no? Porque no es un recurso sino excepcional, tiene dos filtros que pasar antes de que sea, digamos, fallado sobre el fondo, el filtro de la propia Corte Superior. Recuerdo, por ejemplo, un caso en el que una Corte Superior dijo inadmisible la casación. La Corte Suprema, vía queja, le dijo luego, oiga, usted no es nadie, Corte Superior, para calificar si la casación es procedente. Nosotros calificamos si es procedente o no. Y vía queja se ordenó que esto tenga que subir a la Corte Suprema para que fallen sobre la admisibilidad que en ese caso se dio y luego en el fondo también se dio, ¿no? Pero claro, ya las propias autoridades a veces han querido poner incluso el coto, ¿no? Para que sus resoluciones no sean revisadas por la Corte Suprema. Y dicen, esto es inadmisible porque no está dentro de las causales del 427. Y la Corte Suprema les ha dicho, oiga, ¿quiénes son ustedes para decirnos a nosotros qué se puede, qué es materia o qué no es materia casable? Esas cosas se pueden ver. A eso me refiero con la función social. Para algunas partes procesales, la casación es una última instancia excepcionalísima. Y como excepcional que es una posible alternativa frente al abuso, frente a la arbitrariedad, frente a la corrupción, que lamentablemente todavía nos invade en nuestro país en todas las instancias del sector público. No estoy concentrando esto a nivel judicial, desde luego, sino en todas las instancias del sector público. Es una realidad lamentable, pero es una realidad. Y por otro lado, incluso hay veces, ¿no?, el temor judicial, porque hay veces las autoridades locales de un determinado distrito judicial, ante una causa impopular, pues tienen el temor de fallar en un sentido u otro. Y muchas veces lo único que le queda a un justiciable es poder recurrir a la Corte Suprema. Y hoy en día la Corte Suprema en el Perú es una corte muy prestigiada. Sus dos salas, la Sala Penal Transitoria, la Sala Penal Permanente, son salas que están totalmente exentas de cualquier tipo de cuestionamiento. Uno puede discrepar desde luego jurídicamente en su fallo, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, criticar una resolución desde luego, pero creo que el trabajo institucional realizado por todos los órganos democráticos, Consejo de la Magistratura, con sus sistemas de elección, selección, nombramiento de jueces supremos, para efecto del comentario, y la propia conformación de la Corte Suprema con sus criterios, ¿no? El criterio de la Sala Penal Permanente y Transitoria, que ahora va a quedar reflejado en materia casatoria porque la Sala Penal Transitoria, conforme a las últimas decisiones que se han publicado de organización interna del Poder Judicial, va a empezar a haber casaciones también y se van a ver las diferencias y la discrepancia de criterios. Son salas muy prestigiadas, está compuesta por jueces honorables, jueces con formación jurídica, jueces que están haciendo un trabajo importante, no solo en materia casatoria, sino en general en lo que es la creación de doctrina jurisprudencial penal a nivel internacional. Fallos importantes, como el famoso caso, el fallo del caso Fujimori, con el cual algunos estarán de acuerdo, en desacuerdo, pero son fallos que son citados a nivel internacional en todas las instancias, ¿no? Como decía un profesor alemán el otro día, el profesor Thomas Roch y el profesor Frisch, que estuvieron por acá hace algunas semanas en unos eventos que organizamos, ellos dicen, no, el fallo Fujimori es toda una doctrina de derecho penal y procesal penal, con la cual se puede estar de acuerdo o discrepar, pero finalmente es algo que no suelen hacer las Cortes Supremas en el mundo. Y la Corte Suprema peruana está haciendo esos trabajos y esos esfuerzos, y estoy seguro que en materia casatoria va a dar una dirección importante, va a dar unas luces frente a eso que yo llamo, o me permito llamar, la función social de la casación. El último recurso excepcionalísimo al que pueden acudir las partes frente al abuso, frente a la arbitrariedad, frente a la corrupción,
Y creo que esa es la foto que está reflejada en el libro, Las casaciones en el Perú, de Pedro Alba y de Alex Sánchez, y por ello mi felicitación y agradecimiento, no solo como profesor, sino también como litigante, ¿no? Porque en verdad buscar la jurisprudencia en todo el diario oficial del peruano, o ir a los libros que suelen publicarse constantemente, donde aparecen de un año, de otro año, o una selección, digamos, particular por parte de quien las recopila, es algo que está completamente superado con este trabajo de recopilación, ¿no? Casi pandectista, de glosa, digamos, de la jurisprudencia que han realizado estos dos autores, y es ahí donde encuentro yo el valor inicial de este trabajo. En perspectiva futura, creo que el libro debería de motivar dos cosas, ¿no? Y con esto acabo del tema 1 y hablaré al final de los autores para terminar. Lo primero que debería de motivar esto, yo se lo he dicho ya a uno de los autores, que es el colega Pedro Alba, es que este trabajo en su segunda edición pueda convertirse en un trabajo que aterrice en un software, ¿no? Porque hay veces cargar 3.000 páginas, si tengo que litigar en Trujillo, o en Piura, o en Cajamarca, va a ser un poco difícil, Pedro, ¿no? Te va a dar una maleta bastante grande, ¿no? Y pagar sobrepeso eventualmente, y si cada año además crece la información, es mejor informatizarla y dar ese paso con una editorial pues, que esté dispuesta a asumir el riesgo de ese trabajo, ¿no? Y lo segundo, que es más importante, y es un trabajo que de inicio podrán hacer los autores en cualquier otra edición o una edición completamente diferente, es que en verdad acá en el Perú tiene que crearse una verdadera dogmática de la casación, que no la tenemos. Acá lo que tenemos todavía son esbozos sobre lo que queremos que sea la casación, ¿no? Pero no existe una dogmática alrededor de la casación. Con un ejemplo, ¿no? Con un ejemplo. Hoy en día los jueces del país seguían en cuanto a la detención preventiva, que fue materia de la casación número 1, por cierto. La primera casación que hubo en el Perú fue sobre detención preventiva. Los jueces seguían por la famosa resolución de la Presidencia del Poder Judicial 325 del año 2011. Pero para los jueces eso es doctrina, ¿no? Doctrina absoluta. Y claro, es un buen referente, pero muchos jueces vienen interpretando, por ejemplo, que la pena elevada tras la imputación de un evento delictivo, porque citan de manera, hay veces descontextualizada, esta resolución de la Presidencia del Poder Judicial, dada en la época, por cierto, del doctor San Martín, consideran de que la pena elevada, o el solo hecho de que una persona tenga ingresos elevados, o el solo hecho de que una persona tenga mucho flujo migratorio, ya es razón suficiente para la imposición de una detención preventiva. Y eso es algo que a la luz de la doctrina casatoria de la Corte Suprema no es correcto, porque la propia Corte Suprema ha dicho de que el flujo migratorio o de que, digamos, el hecho de que una persona tenga ingresos elevados no es razón suficiente para la imposición de una detención preventiva, porque no es, digamos, un reflejo absoluto, pleno, sino irracional del peligro procesal. Claro, pero esto los penalistas, los procesalistas, tenemos que trabajarlo desde el punto de vista dogmático procesal. Es decir, debemos de hacer un esfuerzo por ir más allá de lo que es el comentario o la glosa y avanzar hacia lo que sí se aprecia, por ejemplo, con muchos años de trabajo, mucho más que los nuestros, en el ámbito, por ejemplo, de la doctrina italiana, ¿no? Donde la casación tiene una larga historia, una larga trayectoria y existe, digamos, mucho trabajo de doctrina procesal, dogmática procesal, alrededor de la casación. Eso es lo segundo que, a mi entender, debería de provocar este trabajo que, como repito, es una foto, una imagen de alta resolución sobre el estado de las casaciones en el Perú. Sobre los autores me queda bastante y poco que decir, ¿no? Varios acá los conocemos. En el caso de Pedro Alba es un gran amigo, un gran colega, lo conozco desde las aulas universitarias. Él ha sido alumno en la Universidad Católica en la época en la cual yo estaba enseñando en el pregrado. Luego lo he visto también pivoteando en algunos cursos del posgrado. Lo he visto siempre inquieto, ¿no? Es un abogado muy inquieto, jurista muy inquieto, siempre interesado en ir más allá de la razón de la ley, más allá de la razón de la jurisprudencia, o hay veces, como le decimos a algunos, ¿no? Provocador, ¿no? Buscando la razón de la sinrazón, siempre irreverente y siempre tratando de cuestionar el estado de la cuestión, y eso me parece muy bien, ¿no? Eso es algo que es plausible, porque sin curiosidad no hay descubrimiento, sin descubrimiento no hay creatividad, ¿no? Y creo que esa línea es la que marca su trabajo, y yo tengo que felicitarlo personalmente e invitarlo a que esa tarea de curiosidad, esa tarea de descubrimiento permanezca y continúe a lo largo de toda su carrera profesional, y que este libro, desde luego, da cuenta de sus primeros avances en esa dirección.
Y respecto del colega Alex Sánchez, a quien también he conocido, ¿no?, por razones profesionales, amicales y académicas, pues tengo que decir lo mismo, ¿no? Él ha venido desempeñándose durante varios años en diferentes instancias del sistema judicial y ahora en particular como secretario de confianza del despacho del profesor doctor César San Martín Castro, pues ha tenido ahí una oportunidad valiosísima, no solo de aprender y de formarse académicamente con el lujo que significa tener un maestro como el doctor César San Martín Castro, sino además, aunque desde luego los años lo dirán y lo expresarán, él ahora hace un trabajo, como dicen en el cine, ¿no?, detrás de la pantalla, ¿no?, behind the screen, ¿no? O sea, detrás, hay un trabajo que no necesariamente se ve en el día a día, porque él no firma las resoluciones, pero desde luego contribuye mucho en lo que es la creación de la doctrina jurisprudencial en este país, ¿no? De modo que si algún día el doctor San Martín se equivocara, ¿no?, tal vez en parte habría que echarle la culpa a Alex Sánchez, ¿no? Y si el doctor San Martín acierta, no solamente ha acertado el doctor San Martín, sino también en parte, solamente el doctor San Martín, en parte también Alex Sánchez. Pues nada, chicos, mi felicitación nuevamente por este trabajo importante que, como digo, solamente debe de ser el primer disparo para provocar un trabajo en cadena de lo que debe de significar la creación de una dogmática procesal de la casación. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, doctor Caro, y a continuación invitamos al doctor César San Martín Castro, quien es juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, a que nos dirija también unas palabras. Muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento al señor presidente del Poder Judicial, doctor don Víctor Ticona, por haber tenido la brillante ocasión de apoyar un esfuerzo muy serio y riguroso de dos jóvenes profesionales del derecho que se han formado aquí y que han realizado una primera obra a partir del trabajo jurisdiccional y científico de los jueces en lo penal de la Corte Suprema de Justicia. También mi agradecimiento muy profundo a la presencia de don Pablo Talavera, presidente de nuestro Consejo Nacional de la Magistratura, igualmente por esa vocación, por el estudio, por el proceso penal y obviamente ese impulso que da desinteresadamente a todos aquellos que intentan esforzarse y expresar ese esfuerzo académico con la publicación de un libro. Y por cierto, a nuestros autores y antes a Carlos Caro Coria, con quien me une una amistad ya luenga. Hemos trabajado juntos, hemos compartido aulas universitarias, tenemos un perfil académico igualmente serio y por eso es que su presencia realza este fórum que expresa esta necesidad de pensar siempre en clave científica los problemas del sistema penal en su conjunto. Y un agradecimiento y una gratitud fundamental a los autores de estos dos volúmenes impresionantes, a Pedro Alba y Alex Sánchez, por esta dedicación, este esfuerzo principal que más allá de sus obligaciones cotidianas han decidido volcarse para presentar a la comunidad jurídica un trabajo primero de recopilación nunca antes visto, de compilación de todas las casaciones que se han dictado desde el año 2007 hasta septiembre de 2014, un total de 114 sentencias casatorias que igualmente tienen como precedente 114 autos de admisión de estas mismas casaciones y que obviamente
la lectura de uno y de otro tiene que ser igualmente junta, igualmente progresiva. Solo algunas ideas sobre el libro. Ya se ha dicho algo muy importante acerca de la casación. La casación ya tiene más de 210 años de establecida. Se instituyó el 27 de noviembre de 1790 en Francia. Francia es, pues, el origen fundamental de la casación, y aun cuando algunos podrían pensar que el desarrollo de la casación fue en el ámbito civil, diríamos que no, porque las principales líneas de expansión y de salir solamente de una casación material, signada exclusivamente en la búsqueda del sentido exacto de la interpretación de la ley, se desarrolló casualmente en las salas penales del Tribunal de Casación para entender una serie de mecanismos hasta llegar a la casación procesal. Y luego, cuando 20 años después o 11 años después se convirtió de tribunal unido al Parlamento a una Corte de Casación como cabeza del Poder Judicial, se dio lugar, pues, a una expansión y a una creación que aún mantiene. Siempre estamos acostumbrados a mencionar a Italia porque obviamente el libro culmen que todos conocemos, ha sido traducido, de Calamandré y sus 2 tomos sobre la casación civil, nos llama mucho la atención. Pero será porque no conocemos francés, el idioma. Los últimos trabajos de casación de los últimos profesores son, pues, realmente espectaculares, y el desarrollo de la casación francesa es igualmente impresionante, sobre todo en lo que significa creatividad, en lo que significa precisión conceptual, finura de conceptos y sobre todo de una situación de conocer hacia dónde estamos yendo y cuál es el sentido final de la casación. Siempre se entiende que la casación, en buena cuenta, culmina el sistema de garantías constitucionales del proceso jurisdiccional. Esto es algo que ya está absolutamente afirmado en la comunidad científica. Y por eso es que la casación requiere de unas técnicas, requiere de un acercamiento bastante propio. Es un medio de impugnación en sentido estricto, pero que tiene particularidades, porque impuridad de verdad no toca tanto, no está dirigida a garantizar lo que se llama el jus litigatoris, o sea, el derecho del impugnante en cuanto protesta por una decisión que le causa agravio o gravamen, sino la técnica y la lógica que un juez de casación llega y desarrolla un problema planteado con motivo de un recurso es garantizar en verdad la unidad del sistema, el valor, seguridad jurídica, y por tanto a resaltar aquella función de predictibilidad y de afirmación de los valores esenciales del imperio de la ley. Por eso es que se dice que la casación es un sistema de garantías, el último nivel para garantizar los derechos y la legislación del Estado correspondiente. Y por eso es que todo criterio de rigurosidad, y acá estoy con miembros del Consejo de la Magistratura, para cuidar de que accedan a la Corte Suprema
juristas, jueces, abogados de primer nivel es por este nivel de ser la última puerta y una garantía fundamental para garantizar, repito, siempre el imperio de la ley. Y por eso es que en los últimos años ha venido progresivamente a llamarnos más la atención y a mirar con suma atención el trabajo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. Y por eso es que estos dos tomos que presentan estos jóvenes autores, Alexander Germán Sánchez Torres y Pedro José Alba Monge, tienen una especial importancia, que se resalta, como dije, porque en primer lugar recopila todas las casaciones, hasta septiembre de 2014, todas. Y aparte tiene la virtud de que identifica las sumillas o las súmulas que se decían antes, o sea, cuál es la doctrina jurisprudencial que afirma. Hay un resumen importante de cuál es la razón esencial de un determinado fallo jurisprudencial, así como, amén del texto íntegro de la decisión judicial, tiene finalmente unos comentarios puntuales siempre atentos. No creo que es el momento, no solo en este acto tan importante, tan vibrante para los autores, por supuesto, sino en clave científica, de ir a discutir exactamente la validez, la importancia de cada decisión. Se hace camino al andar. Una institución que recién se inauguró el 2004 y empezó su andadura el 2007, pues tiene todavía mucho que recorrer. ¿Tenemos los jueces supremos mucho que equivocarnos? Por supuesto que sí, esperemos que no tanto, claro. Y tiene pues que madurar, una institución debe de madurar, debe de asentarse, debe de desarrollarse en el ámbito de una sociedad que cada día exige más de la jurisdicción. Y muy bien, porque eso implica de que el ordenamiento jurídico ha ganado en extensión y en intensidad. Pero es cierto que ello a su vez nos genera a los jueces, al Poder Judicial, déficits para poder responder a ese reto. Es un reto que aún, desde luego, estamos perdiendo por razones por todos conocidas, pero creo que lo importante no es tanto mirar los defectos, sino esta voluntad que tenemos todos los jueces de poder mejorar y de poder afirmar el Estado constitucional, que es, creo, el criterio o el principio o el fin más importante que todo ciudadano en una sociedad democrática debe de aspirar. Quiero finalmente, luego de decir estas breves palabras, expresar una voz de aliento y también de cariño muy especial para dos jóvenes que han trabajado conmigo desde sus inicios. Jóvenes muy inteligentes, muy perspicaces, algo pesados también, ¿no? Porque cada rato preguntaban, muy pesados. Pero creo que esto para un profesor, para quien tiene ese acercamiento con la juventud, le es personalmente satisfactorio. Preguntaban, se les corregía, se les decía sus cosas, se les cuadraba, como decimos en el ambiente popular, pero igualmente ellos respondían a ese mensaje, a esa línea que uno imponía, porque queríamos siempre ganar en excelencia en el trabajo personal. Y esa excelencia está expresada en su trabajo y está expresada finalmente en este libro.
excelencia que además tiene un pico importante en el sacrificio, un sacrificio en dedicar horas, en concebir cómo debe ser un libro de estas características y pensar en el consejo que ha dado Carlos Caro, siempre muy atento al tema, de que hay que pensar ya en lógicas virtuales también, en CD, porque esto, llevar esos 2 ladrillos, desde luego es sumamente complicado, muy pesado. Pero eso refleja sencillamente esa voluntad de trabajo casi benedictino. Ya lo estoy viendo ya en sotanas a los dos, ¿no? Pero bueno, son jóvenes brillantes. Expreso mi absoluta complacencia por este tipo de personalidad. Expreso mi profunda emoción por ver a jóvenes que empiezan su camino publicista y empiezan bien, empiezan con seriedad, con calor humano y siempre con este deseo, con este amor al derecho, que creo que todos los abogados, los profesores de derecho casualmente queremos inculcar. Siempre a través de la vía del derecho podemos nosotros no solo ser mejores personas, sino contribuir como ciudadanos a la mejora y al progreso de nuestro país, que tanto lo necesita. Señores, muchas gracias y bienvenido al mundo de los libros. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor César San Martín y a continuación invitamos al doctor Pablo Talavera Helguera, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, a que por favor también nos dé los comentarios de esta nueva publicación. Señor presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona Postigo, señor doctor César San Martín Castro, presidente de la Sala Penal Transitoria, profesor de la materia de Derecho Procesal Penal, distinguido amigo y jurista Carlos Caro Coria, procesalista en la práctica también, y a los distinguidos autores de esta obra, los doctores Pedro Alba y Alex Sánchez, a los señores miembros del Consejo Nacional de Magistratura, señores magistrados, familiares de los autores, señores abogados, funcionarios del Poder Judicial, señoras y señores. En verdad, más allá de lo que conozco a los autores, realmente me han hecho sufrir leyendo todas 2-3 noches este libro, porque no se trata de una mera recopilación de sentencias, tampoco de una sistematización, que por supuesto es una recopilación y una sistematización. Yo creo que el aporte valioso está en los comentarios que hacen de cada una de las 114 sentencias y evidentemente las 114 resoluciones que declaran bien concedido el recurso de casación. Y digo esto porque me he tomado la molestia de revisar 50 casaciones donde he podido ver si efectivamente son unas exégesis como pasándole la mano a la Corte Suprema o son verdaderamente comentarios donde se abstraen de esta situación y pasan como juristas, dentro de su juventud tienen bastante experiencia, como juristas a hacer precisiones y en algunos casos hacer críticas de las sentencias elaboradas por la Corte Suprema. Me imagino que incluso algunas autocríticas. Y ahí he visto yo no solamente que se transmite un conocimiento que constituye un elemento que va a apoyar a los estudiantes, abogados, jueces en general, sino que además desarrollan una metodología donde precisan conceptos y donde comparan lo trabajado por la Corte Suprema con la doctrina y particularmente algo que me complace con la doctrina nacional. Se han citado autores que han trabajado temas similares de las diversas materias
que en casación se ha conocido, sean penales o procesales penales. Y esto de por sí ya constituye un nuevo producto en el mercado nacional, porque por lo general se hacen sistematizaciones y recopilaciones que acaban en las sumillas o en un resumen. Aquí van más allá. Y por eso yo creo que ahí está el germen de lo que será el trabajo futuro de ellos dentro de lo que ha denominado el profesor Caro Coria la dogmática de la casación. Y en ello quisiera decir algunas cosas. La dogmática de la casación no es lo mismo que hablar de los casos que en este recurso se conocen, es decir, llámese un caso de derecho penal o un caso de derecho procesal penal o cualquier instituto de derecho penal o de la materia procesal penal. Podría ser un caso de prueba, podría ser un caso de prisión preventiva o cualquier otro caso. La dogmática de la casación no se refiere propiamente a eso, sino a la institución procesal que forma parte de un conglomerado que se conoce como la impugnación. Y en ese sentido, he podido, de esta revisión que he hecho de estos dos tomos, advertir lo siguiente, que no se puede hacer una dogmática, y por supuesto una dogmática nacional, sin tener en cuenta la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema. Pero viéndola no solamente a partir de la decisión en sí, es decir, qué se resolvió, sino analizándola a la luz de cómo decidió en el tiempo, desde el 2007 al 2014. ¿Han habido vaivenes o ha habido una progresión, una evolución en sentido de que se han ido precisando los elementos que conforman esta dogmática de la casación? Y hemos podido encontrar los siguientes datos. En primer lugar, y eso es una realidad, que no hay todavía una técnica por parte de los abogados para plantear sus recursos de casación. ¿Y qué dice la jurisprudencia y la doctrina italiana? Que quien recurre debe plantear prácticamente su recurso como si fuera el proyecto de la sentencia de casación. Si están planteando un problema de ilogicidad u de otro tipo, aplicación de la ley indebida o interpretación errónea, tiene que señalar en su recurso cómo sería la solución del caso. Y no hay una buena técnica. En segundo lugar, hemos podido advertir que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha ido evolucionando en la precisión de los conceptos. En cada sentencia que se dicta han ido perfilando, por ejemplo, cada una de las causales, porque al inicio, en algunas causales ingresaban todos los motivos, por ejemplo en la causal de infracción constitucional, pero posteriormente ya se han ido decantando y se ha ido precisando inclusive dentro de la propia causal la existencia de varias causales, una misma causal con diferente tipo de motivos. También hemos podido advertir que la mayor cantidad de casaciones que se plantean y que conoce la Corte Suprema están relacionadas con la infracción constitucional y con el tema de la falta de motivación. Y digo falta de motivación en sentido general porque dentro de ella a veces se confunde también el problema de la ilogicidad, de la motivación. ¿Y eso qué cosa nos refleja? Nos refleja que todavía quienes recurren utilizan estos dos mecanismos, sea la violación a precepto constitucional y básicamente presunción de inocencia y falta de motivación, pero enfocada ¿a qué? A una revisión de la apreciación que sobre la prueba tuvo el Tribunal de Mérito. Muy bien, a veces escondida el planteamiento de recurso de casación, pero orientado a esa finalidad, a que el órgano que conoce un recurso extraordinario pueda conocer el fondo del caso. Y por supuesto la Corte Suprema se ha ido esforzando en ser riguroso en el control de este tipo de casaciones. Asimismo, el hecho de que hubieran conocido la casación no significa que hubieran amparado los motivos de casación. Muchas de las casaciones que allí tenemos son casaciones en las cuales se falla declarando que es infundada. Hacer la dogmática de la casación implica además un conocimiento muy preciso de lo que son la jurisprudencia comparada, la doctrina comparada. Por ejemplo, establecer si cuando hablamos de falta de motivación nos estamos refiriendo
a la falta de motivación en sentido gráfico, es decir, que no hay ninguna motivación, que algunos podrían decir que eso sería una infracción de carácter constitucional o un quebrantamiento de forma, o nos estamos refiriendo a la falta de motivación en sentido de falta de un discurso sustancial y lógico. Son temas que tiene que precisar, o tiene que precisarse tanto en la dogmática nacional como también ir perfilando la Corte Suprema. Ya hay un atisbo. Veo que cada vez se está dando más o precisando más los conceptos en esta materia y de esa manera podamos tener cada vez una mejor respuesta en sede jurisdiccional, como ha afirmado el profesor San Martín. Sin duda, no solamente nos vamos a referir a lo que es la obra, a lo que va a aportar este trabajo, sino que fundamentalmente, y para el Consejo Nacional de la Magistratura, es un orgullo que uno de los autores, el doctor Pedro Alba, integre nuestra institución como un calificado especialista en el área que precisamente revisa las sentencias y las decisiones, incluyendo la de la Corte Suprema, lo cual, una vez más, con este trabajo, afirmará esas calidades profesionales. Y lo mismo del profesor y el doctor Alex Sánchez, distinguido asesor de confianza de la Corte Suprema, con quien ya hemos tenido algunas conversaciones compartiendo ideas y jurisprudencia de la Corte Suprema. La verdad que a veces los estudiosos tenemos que agenciarnos de la jurisprudencia y en esto nos ayuda Pedro muchísimo, Alex, en que ya tengamos las 114 sentencias. Para algunos es necesario tenerlo virtual, para mí tenerlo en papel y en virtual, porque me gusta tocar el material. En verdad, muchos éxitos, que la labor publicística de ustedes cada vez sea mejor. Sin duda va a haber un segundo tomo y estoy seguro que ya en privado hemos conversado las mejoras que se tienen que hacer, no desde el punto de vista de fondo, que repito, es muy loable el trabajo, sino algunos aspectos más bien desde el punto de vista del mercado, cómo se tiene que manejar. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Pablo Talavera y a continuación invitamos al doctor Pedro José Alba Monge, quien es coautor de la obra Las casaciones penales en el Perú. Ok. Me comentan que ha habido un cambio de orden en la participación. Va a hablar primero el doctor Alexander Germán Sánchez Torres, coautor de la obra. Lo recibimos con fuertes palmas, por favor. En primer lugar, quiero saludar a mi familia, especialmente a mi esposa, a mi madre y hermanos. Señor doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Poder Judicial y la Corte Suprema. Señor doctor César San Martín Castro, presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Señor doctor Pablo Talavera Helguera, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Señor doctor Dino Carlos Caro Coria, reconocido abogado penalista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señor doctor Pedro Alba Monge, funcionario del Consejo Nacional de la Magistratura y coautor del libro. Autoridades, familiares y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. La idea del libro nace en el año 2003, en una época o tiempo difícil para mí, puesto que recién había acabado de perder a mi padre y no encontré mejor manera de recuperarme de ese duro golpe que refugiarme o dedicarme íntegramente al trabajo. Es en esas circunstancias que el doctor San Martín nos encarga a Pedro y a mí una labor bastante compleja, labor que culminamos en aproximadamente un mes. Ya para ese entonces, Pedro y yo formamos una muy buena pareja de trabajo, aclarando. Recuerdo que un viernes en la noche, cuando aún continuábamos la labor que el doctor San Martín nos había encomendado, le digo: Pedro, ¿por qué no escribimos algo relacionado con lo que el doctor nos está encomendando? Pedro me dice: me parece genial escribir. Luego se va a su oficina
No habrá pasado ni 2 minutos y regresa a mi despacho y con el entusiasmo que a él se le caracteriza, me dice: escribamos sobre las casaciones penales en el Perú, compilemos todos los autos y sentencias de casación. No hay un libro similar, seremos los genios de la casación, me dijo. Bueno, yo le contesté: genios no lo sé, pero los primeros quizás. Bueno, yo acepté en ese momento trabajar con Pedro el libro. Y acepté trabajar con él por 2 motivos. El primero es que yo conozco los amplios conocimientos que Pedro tiene en materia penal y procesal penal, conozco su sólida formación jurídica, y número 2, porque sabía que íbamos a emitir un buen producto, además con un trabajo ameno. Bueno, por los que conocen a Pedro saben que es una persona bastante divertida y bastante inteligente. Luego de tener bien en claro lo que íbamos a escribir, Pedro y yo no perdimos ni un solo día de trabajo, pues al día siguiente nos reunimos, nos dividimos funciones y comenzamos nuestro proyecto. Proyecto que duró aproximadamente 18 meses, entre compilación de autos y sentencias de casación, comentarios a la casación, sumillado, posterior corrección de estilo y la impresión que le correspondió a la editorial Jurista Editores. Ahora bien, antes de ingresar a hablar un poco sobre el contenido del libro, debo destacar que la institución de la casación es novedosa en el Perú, aunque es una institución de origen francés que data de 1789. En realidad es una institución novedosa para nosotros, pero ya es bastante antigua. La función es buscar la interpretación única de la norma jurídica para que los demás órganos jurisdiccionales apliquen de manera uniforme la ley. Sus fines constitucionalmente protegidos están vinculados a la reafirmación del principio de igualdad, principio de seguridad jurídica y los demás principios de derechos fundamentales. La solución que se le da a casación, a la sentencia de casación, sirve para un indeterminado número de casos similares. El objeto es que los tribunales y jueces cumplan con la estricta observancia de la ley, para de esta manera evitar toda falsa interpretación, toda errónea interpretación de la ley. A su vez, uniformizar la jurisprudencia. Por ello, el profesor Tarufo decía: a la monofilaquia ha de sumarse la igualdad y la seguridad jurídica. A la defensa de la legalidad, en la defensa de la interpretación, ha de asociarse el valor, por lo menos tendencial, de igualdad trato de casos similares frente a la ley. Es por ello que el doctor San Martín, en una conferencia que dictó, señaló que el recurso de casación debía ser visto por un solo órgano jurisdiccional y por el menor número de salas posible, con la finalidad de evitar todo tipo de contradicción, porque es un verdadero crimen que una sala diga A y otra sala diga B. A partir de lo expuesto por el doctor César San Martín y por el profesor Tarufo, podemos decir que el aporte del libro es, en cierta medida, evitar las contradicciones. A su vez, sirve el libro para dar un igualdad trato a los casos similares. Cuando ustedes lean el libro, o los que ya han tenido la oportunidad de leer el libro, se van a poder percatar, o ya se han podido percatar, que existen sentencias vinculadas con la investigación preparatoria, etapa intermedia, juzgamiento, actor civil, tercero civilmente responsable, la garantía de la tutela jurisdiccional, prisión preventiva, principio de acusatorio, nebis in idem, entre otros. Así, por ejemplo, el libro cita o el libro contiene la casación 79-20
2010 La Libertad. Esta casación alude al tercero civilmente responsable. Se discutió en esta casación si el tercero civilmente responsable podía ser incorporado en la etapa intermedia. Se concluyó que el tercero civilmente responsable podía ser incorporado en la etapa intermedia, debido a que el actor civil había presentado su escrito de incorporación de tercero civilmente responsable 6 días antes de que culmine la investigación preparatoria. Por tal motivo, no se vulneraba ningún principio de preclusión, toda vez que el actor civil había presentado su escrito de manera oportuna sin haber obtenido alguna respuesta por el órgano jurisdiccional. También tenemos la casación 49-2010 Arequipa, que alude al actor civil. En esta casación se discutió si el actor civil podía impugnar un auto de sobreseimiento a pesar de no haberse constituido en actor civil. Se llegó a la conclusión de que el actor civil podía impugnar un auto de sobreseimiento, incluso una sentencia absolutoria, a pesar de no haberse constituido en actor civil. La casación llegó a esa conclusión aplicando un método sistemático interpretativo, concordando el artículo 104 con el artículo 95 del nuevo Código Procesal Penal. Hay una casación muy interesante también, que es la 22-2010 Cusco, que ha sido o fue redactado por el juez supremo, el doctor San Martín, que alude a la garantía constitucional de la tutela jurisdiccional. En este caso, el juez de la investigación preparatoria desaprobó el acuerdo de terminación anticipada celebrado entre el fiscal provincial, el imputado y su defensa. Este acuerdo, que fue desaprobado, fue impugnado por el fiscal provincial. El fiscal adjunto superior, en audiencia de apelación, le dijo: oye juez, yo no estoy de acuerdo con lo planteado por el fiscal provincial. En este caso se discutió si la discrepancia de opinión entre el fiscal superior con el fiscal provincial constituía un desistimiento de la apelación. Se llegó a la conclusión que la discrepancia de opinión entre el fiscal superior con el fiscal provincial no constituía un desistimiento de la apelación, de conformidad con el artículo 341 del Código Procesal Civil, toda vez que el desistimiento es expreso y a su vez tiene determinados requisitos para poderse desistir. En consecuencia, subsistía el recurso defensivo planteado por el fiscal provincial, y al subsistir el recurso defensivo, el órgano jurisdiccional debió contestar cada agravio planteado por el fiscal, y al no ser así, se vulneró la tutela jurisdiccional, la garantía de la tutela jurisdiccional. Por último, tenemos la casación 1-2010, que fue como bien lo dijo el doctor Carlos Caro, fue la primera casación emitida y fue también redactada por el juez supremo César San Martín. En esta casación se discutió si era posible dictar la prisión preventiva sin que los imputados estén presentes. También se discutió si era posible dictar prisión preventiva sin que antes se haya dictado mandato de detención preliminar. Se llegó a la conclusión de que era posible dictar prisión preventiva sin que los imputados se encuentren presentes, pero sí debían estar presentes sus abogados defensores. A su vez, se llegó a la conclusión de que era posible dictar una medida de prisión preventiva sin antes haber dictado un mandato de detención preliminar, toda vez que dentro de los requisitos para dictar la prisión preventiva no se encontraba el haberse dictado prisión preliminar.
Podría continuar hablando sobre las sentencias, todas las sentencias de casación, pero la idea no es aburrirlos, sino mencionar cómo es que la Corte Suprema está resolviendo los recursos de casación, cómo es que la Corte Suprema aborda cada institución, cada tema. ¿Cuáles son los lineamientos y las pautas a seguir en un recurso de casación? A partir de lo expuesto, puedo decir con mucho orgullo y sin perder la humildad que las casaciones penales en el Perú es el primero en su naturaleza, pues se ha escrito mucho sobre el recurso de casación, sobre historia de la casación, sobre los principios de la casación, sobre los motivos de la casación, pero no hay un libro que sumille, comente y compile íntegramente cada auto y sentencia de casación desde el año 2007 al año 2014. No quiero terminar estas palabras sin antes decir que así como un edificio no se puede construir por una sola persona y se necesita de muchas personas para construirlo, de igual manera este material requirió de la ayuda de quienes de una u otra manera nos rodearon. En primer lugar, quiero agradecer a mi padre, a quien dedico este libro, aunque no está físicamente conmigo, sé que espiritualmente siempre me acompaña y me da las fuerzas que necesito día a día. En segundo lugar, quiero agradecer a mi esposa por su gran apoyo y por quererme cuando menos lo merezca, quizás porque es en ese momento cuando más lo necesito. A mi madre por su gran amor de madre, apoyo y por su apoyo incondicional. A mis hermanos, Jan y Fran, porque siempre están presentes. Quiero agradecer al presidente del Poder Judicial por habernos permitido presentar nuestro libro. Le agradezco por la importancia y por el apoyo que da a temas académicos. Gracias, presidente. Agradezco también al juez supremo César San Martín porque él me involucró en este mundo académico. Le agradezco por sus consejos de jefe, de profesional, de amigo, porque sin sus consejos hubiera sido realmente complicado culminar esta obra. Agradezco también al doctor Pablo Talavera y al doctor Carlos Caro, quienes han sido mis profesores en la maestría, por haber tenido la gentileza de presentar nuestro libro. Quiero agradecer a todos mis familiares y amigos que hoy nos acompañan. Agradezco también al equipo de trabajo que nos apoyó en este material, a Deidra, a Joanny, a Armando y a Leila, que es una gran amiga mía y es una compañera de trabajo. Muchas gracias por su apoyo en esta obra. Pedro, coautor del libro, gracias porque tú conjuntamente con el doctor San Martín me involucraron en este mundo académico que es tan interesante, bonito, amplio, complejo y ahora imposible de dejar. A quienes no he mencionado, que me disculpen y espero que no se molesten, pero a veces la memoria es frágil. Gracias. Agradecemos sus palabras al doctor Alexander Germán, coautor del libro, e invitamos a continuación al doctor Pedro José Alba Monge, también coautor de esta obra, Las casaciones penales en el Perú, para que por favor nos brinde sus comentarios y palabras respecto a esta reciente obra. Profesor doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Poder Judicial, profesor doctor Pablo Talavera Helguera, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, profesor doctor César San Martín Castro, presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema,
profesor doctor Carlos Caro Coria, profesor de la Universidad Católica y de la Universidad de Lima, señores magistrados del Poder Judicial y la Fiscalía, funcionarios y servidores del sistema de justicia en su conjunto aquí presentes, querida familia, amigos, todos. Es difícil ser el último en tomar la palabra, tarea que se complica aún más con la calidad de profesionales que han presidido esta mesa y que presentan esta obra. Espero en este breve discurso estar a la altura no solo de la mesa de honor con la que contamos, sino para honrar al público presente. Sonrío bastante al ver tantas caras amigas y tantas personas que desde hace muchísimos años me han y nos han apoyado. Quiero compartir, porque jurídicamente se ha hecho mucho en esta mesa y bastante, quiero remitirme al lado un poco más humano de la obra. Así que, si me permiten, voy a contar 4 enseñanzas que nos ha dejado a Alex Torres y a mí la elaboración de este libro, como lo comentaba Alex, por más de 18 meses. La primera lección, o lo primero que aprendimos, es buscar nuestra propia idea original. Alex lo comentó. Vivimos un caso sumamente grande. Los expedientes estaban tal vez la mitad de este auditorio. Nos quedamos horas después y Alex me comentó, hay que escribir. Y yo le dije, excelente. Volví después, disculpen que que repita la anécdota, pero hay que completarla completa, hay que terminar de redondearla. Volví y le dije, las casaciones penales en el Perú. ¿Por qué las casaciones penales en el Perú? Porque los entendidos en derecho que están presentes saben que de derecho penal y derecho procesal penal se ha escrito mucho, bastante y muy bien. Así que la propia idea original no podía encontrarse en un mundo de ya suficiente conocimiento y bastante buen conocimiento jurídico. Así que la idea original no se encontraba ni en círculos de estudio, ni en bibliotecas. La idea original la encontramos en la necesidad insatisfecha de un público. Ahí nos preguntamos cómo poder ser original, cómo poder destacar. La anécdota es sencilla. Estaba con un colega que no era penalista y le cité, oye, mira, esta casación dice tal cosa. Y él me dijo, no conozco esa casación, ¿dónde se ha publicado? Y yo dije, bingo, esta es la idea original. No se ha publicado antes, y eso nos llena de satisfacción a Alex y a mí, un libro que recopile, sumille y clasifique y tenga como valor agregado de mercado el comentar cada una de las casaciones emitidas desde el 2007 hasta el 2014. Fines del 2014. Este trabajo tiene que tener un corte. No se había realizado y por tanto sabíamos que este tema iba a ser sumamente importante. Por eso es que cuando regresé le comenté a Alex y le dije, las casaciones penales en el Perú. Y Alex fue categórico el decir, avancemos, adelante. Se lo comenté a Alex básicamente por 2 razones. Primero, su calidad intelectual. Conozco y sé la calidad de informes en derecho sobre materia penal y procesal penal que realiza. Y lo felicito. Cuando entré a laborar a la Corte Suprema, Alex me recibió de la mejor manera. Lo que demuestra además la segunda razón, su calidad humana
y su lealtad, la cual valoro y aprecio. Pero luego de esta primera enseñanza, y ya con el libro de las casaciones puestas, nos tocó recibir la segunda enseñanza, de la que aprendemos: no hagas caso a la gente, no hagas caso a la gente que dice que no, pero escúchalos. Cuando contamos nuestra idea, este emprendimiento jurídico que, como les comentaba, demoró 18 meses, mucha gente nos dijo, la verdad casi la mayoría, que era una pésima idea. Todos nos criticaron, nos dijeron, hay muchas casaciones. Sí, hay muchas, 114. ¿Te vas a demorar mucho? Efectivamente, nos demoramos muchísimo. Nadie los conoce. Sí, efectivamente, somos nuevos en el mundo jurídico, pero con mucha determinación. Y la principal era, si nadie las ha juntado antes, es porque a nadie le interesa. Y eso es falso. La gente no sabe de las casaciones y la importancia de ellas en el realce en el sistema procesal porque no las conoce, porque no había una obra que las compile. Entonces nuestro deber era crearla, porque nosotros, Alex y yo, nunca escuchamos o nunca hacemos caso al no se puede. Siempre creemos que sí se puede. El hecho de que la gente creía que no se podía es porque no había existido, así que había que crearlo. Además, sabíamos que si recopilábamos cada una de las casaciones y las comentábamos, íbamos a ser los primeros en hacerlo. Y eso nos motivó, eso fue nuestro norte. Pero no fuimos soberbios al no escuchar las críticas ni acogerlas. Sabíamos que este trabajo necesitaba, además del esfuerzo de Alex y mío, un equipo de trabajo. Y esta es la tercera enseñanza que nos dejó. Trabajar en equipo y crear protocolos de actuación y fichas de trabajo. Trabajar en equipo, la tercera enseñanza, es más lento, pero se llega más lejos. Así que reclutamos un grupo de abogados capaces, jóvenes entusiastas, que con esfuerzo y dedicando su tiempo creyeron en nosotros. Están aquí presentes. Leila Carvajulca, Leila Carvajulca, ya sé que no vas a querer, pero ¿podrías ponerte de pie? Deidra Palomino, ¿podrías levantar la mano, por favor? Joanny Ayala, ¿podrías levantar la mano, por favor? A ellos les pido un fuertísimo aplauso. Porque es solo con un equipo de trabajo capaz que dos coautores pueden llegar a presentar una obra de aproximadamente 3.000 páginas y 2 tomos. A ellos, por su capacidad y entrega, gracias. Pero a la par también creamos protocolos de actuación, porque esto debía dirigirse como una máquina, como una empresa. Así que dividimos el trabajo, creamos calendarios de entrega semanales, creamos a la vez pautas de actuación y de corrección y de clase y bibliográficas. Realizamos como si fuera una máquina, un reloj, y con la precisión y persistencia y la tenacidad que nos caracteriza, avanzamos. La pauta señalaba que cada auto de clasificación
debería contener el fundamento del recurso para que cada litigante supiera cuál es el petitum y la causa petendi que ampara cada recurso casatorio, la procedencia, si era ordinario o extraordinario, las causales de admisibilidad, si era una casación constitucional, sustantiva, procesal o jurisprudencial. Esto en el ámbito de los autos de bien concedido. Y en las sentencias casatorias de fondo se debía además señalar fuertemente cuáles son los cimientos dogmáticos. Las sentencias normativas y vinculantes de la Corte Suprema se tenía que a la vez compilar y trabajar también con las resoluciones del Tribunal Constitucional, con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El trabajo debería ser completo y, por tanto, la clasificación y el esfuerzo era mayor. Pero esto también acompañó a que no era posible empezar de cero. Así que nos apoyamos en los escritos de más de 130 juristas nacionales. Hay gente y juristas, muchos de ellos, todos los que están citados en la mesa, todos los que están presentes en esta mesa han sido citados en la obra, porque sus referencias en materia procesal y penal, el doctor Talavera en términos de prueba, el doctor San Martín en clave de exposición de la estructura general del proceso, el doctor Carlos Caro Coria en la presencia de relaciones de imputación, relaciones de teoría del delito eran básicas. Veo también presente al doctor Arsenio Oreguardia, con el cual pude iniciar mis labores cuando era un practicante de Derecho. Veo muchos amigos aquí, si me estoy olvidando de algunos, discúlpenme ustedes. Pero siempre es bueno reconocer que hay un trabajo antes. Coges ese trabajo antes y lo sirves de base para avanzar. Los juristas nacionales, y por eso hemos recopilado y hemos trabajado y nos hemos basado en ellos. Están señalados, están citados, y aunque no nos conocemos con ellos, yo le agradezco porque aportan a la doctrina jurídica peruana. Finalmente, para terminar esta tercera enseñanza, quisimos poner el libro al servicio del lector. Hicimos un libro como queríamos nosotros leer cualquier libro. Así que este libro tiene la capacidad de ser leído por un lector agudo por todos los años de 2007 a 2014 de casaciones. Alguien que quiere enfatizar un tema, hay un índice temático donde se aprecia cada uno de los temas. Para una persona que quiere sectorizar, quiere hablar de derecho penal general, derecho penal especial, derecho procesal penal y un ítem adicional de ejecución, porque el derecho penal es uno y debe entenderse en una función unitaria. Pusimos también las humillas, para la persona que no tiene el tiempo para prepararse y solamente quiere el extracto de la casación. Y pusimos un comentario al cual espero que todos ustedes, recogiendo las sugerencias que nos han puesto hoy día y a todo el público presente, espero que las critiquen. Espero que pongan mucho lapicero rojo, porque solo con su crítica vamos a poder seguir avanzando y desde ya preparar la segunda edición. Solo con este trabajo de edición, ese trabajo en equipo, se ha llegado a esto. Y gracias a este trabajo en equipo es que este libro se sigue vendiendo, no solo en Lima, sino en provincias, lo cual a Alex y a mí nos llena de satisfacción, igual que a mi genial equipo de trabajo. Finalmente, la última enseñanza. Persiste y automotívate todos los días hasta alcanzar tu objetivo. Este libro que ahora presentamos, que ahora estamos tranquilos y felices del mismo, ha tenido bastantes inconvenientes. Es un libro largo, 18 meses de trabajo entre la creación y la edición desgasta. He visto relaciones, incluso matrimonios más cortos que eso. Muchísimas adversidades se alejaban del proyecto de personas, no encontramos las casaciones porque era de muy difícil publicación, faltaba dinero. Simplemente todos los vaivenes que pueden tener un libro de casaciones y una
gran y largo trabajo. Pero cuando nos desmoralizábamos, cuando pensábamos que no iba a salir, cuando nos decían recorta la casación, no es necesario los comentarios, solo compila. No es necesario todas las casaciones, solo elige la más importante. Alex y yo señalamos lo siguiente: nunca este libro se pensaba y se entregaba con la idea original. Y persistir y ser terco en la idea original es lo que lleva a que este libro sea único y pueda ser presentado además por tantas importantes autoridades que nos acompañan hoy. Porque al final las dificultades pasan y el libro queda. Finalmente, no puedo dejar de mencionar, en clave de agradecimiento total, a mi familia. Mi intensidad, mi persistencia, mis obsesiones de siempre querer salir adelante, siempre querer triunfar, siempre tratar de ser mejor, realmente me hacen un poco insoportable. Y le agradezco a mi familia por soportarme y quererme siempre. Muchas gracias. Sí, agradecemos las palabras del doctor Pedro Alba Monge, que es coautor de la obra. Ya no quedan más palabras para esta ocasión. Esperemos que la obra hable a partir de ahora por sí solo. Y en honor a esta obra, Las casaciones penales en el Perú, es que los invitamos a todos y cada uno de ustedes a un ágape que se realizará en el Salón Vidaurre, que está saliendo nada más del auditorio. Agradecemos a todos por su participación en esta reunión. Agradecemos de manera especial a la mesa de honor. Tengan todos ustedes muy buenas noches. La ceremonia ha concluido.